Un deportista profesional con un buen contrato en Europa y acumulando una considerable fortuna a lo largo de los años. Esta persona, 2 décadas después, relata cómo logró amasar una riqueza gracias al fútbol sin siquiera tener habilidades para patear un balón. Sé lo que estás pensando en este momento. ¿Cómo es posible que alguien con tan poco talento para el juego se convirtiera en un jugador profesional durante más de 2 décadas, pasando por más de 9 equipos y sin siquiera llegar a jugar más de media hora en todo ese tiempo? Para descubrirlo, quédate hasta el final del vídeo. Carlos Enrique Raposo, conocido como Kaiser, nació en Río Grande del Sur, Brasil, pero no profundizaré en su infancia, ya que hay escasa información disponible al respecto. En cambio, nos centraremos en el año 1986, cuando Kaiser tenía 23 años y anhelaba desesperadamente convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, se enfrentaba a 2 desafíos importantes. En primer lugar, era terrible en el fútbol, y en segundo lugar, no disfrutaba jugando al fútbol en absoluto. Entonces, ¿por qué Kaiser tenía este deseo ardiente de ser futbolista? La respuesta radicaba en motivos puramente económicos. Él comprendía el estilo de vida lujoso que podían llevar los futbolistas profesionales, y a pesar de sus creencias futbolísticas, estaba decidido a alcanzarlo. En ese momento tenía un buen amigo llamado Mauricio, quien era una estrella del fútbol en el club Botafogo de Brasil. Para Kaiser, Mauricio representaba una oportunidad única, así que persuadió a su amigo Mauricio para que lo ayudara a obtener un contrato como futbolista en el Botafogo, y en cuestión de días, Carlos Kaiser firmó su primer contrato como jugador de fútbol. Esta hazaña lo llenó de alegría, no solo por el logro en sí, sino también por la remuneración que se embolsaría. Sin embargo, había un problema latente. Las buenas referencias proporcionadas por su amigo Mauricio eran fundamentales para asegurar el contrato, pero ¿cómo podría ocultar sus creencias en el fútbol? No se preocupen, porque Kaiser tenía un as bajo la manga. ¿Sabías que en un intento de jugar al fútbol exhibiría su falta de talento? Por lo tanto, orquestó un plan. En su primer entrenamiento simuló una lesión muscular. En esa época, los equipos de fútbol no contaban con resonancias magnéticas para diagnosticar lesiones, así que el veredicto final dependía de la opinión de los propios jugadores. Esto resultó ser un gran beneficio para los planes de Kaiser. Continuó representando lesiones ficticias cada vez que se requería, manteniendo su engaño. Pero Kaiser no se limitó a eso. Hizo todo lo posible para que su engaño pareciera creíble y evitó cualquier sospecha de fraude gracias a su gran carisma. Tenía amigos en todas partes, incluido un dentista de profesión que le proporcionaba certificados médicos falsos alegando problemas físicos. De esta manera, engañó y vivió cómodamente a expensas del club Botafogo durante un tiempo. Sin embargo, Kaiser se dio cuenta de que su engaño no podía durar para siempre. El club estaba cansado de su parasitismo y sabía que sus días en el Botafogo estaban contados, pero sorprendentemente, casi un año después de firmar su primer contrato sin haber jugado un solo partido, logró firmar un segundo contrato, esta vez con el Flamengo de Brasil. ¿Cómo lo hizo esta vez? Reproduciendo la misma estrategia. Resulta que este astuto impostor también era inmune a Renato Gaucho, una estrella del Flamengo y considerado uno de los mejores extremos derechos del mundo en esa época. Gracias a él, Carlos Kaiser comenzó una nueva etapa, más renovado que nunca. Esta renovación implica ampliar sus métodos de engaño. Fue en este momento que sus habilidades de actuación y su carisma excepcional lo hicieron famoso más allá de las fronteras del país, lo que resultó en contratos con clubes de México, Estados Unidos y Francia. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Cómo logró hacerlo? Cuando Kaiser llegó al Flamengo, hizo 3 cosas de manera excepcional: ganarse a todos con su personalidad, soportar las patadas y hablar solo por el teléfono. Su carisma sobresaliente le permitía ganarse la confianza de sus compañeros de equipo y de la prensa. Su amistad con los demás jugadores era única y solían salir de fiesta juntos. Carlos el estafador desempeñaba con esmero el papel de protector de sus amigos futbolistas. Se aseguraba celosamente de que no se vieran envueltos en problemas y los salvaguardaba de ser víctimas de mujeres interesadas. Actuaba como su chofer, ya que evitaba el consumo de alcohol y gracias a este rol, los amigos futbolistas tenían opciones muy favorables sobre las habilidades futbolistas de Kaiser, a pesar de ser conscientes de su falta de destreza en el campo.
Este mismo carisma que utilizaba con sus compañeros de equipo lo aplicaba con los medios de comunicación. Era el único jugador que accedía a entrevistas extensas y siempre mantenía un trato respetuoso con los periodistas. En ocasiones compartía detalles privados al interior del equipo, lo cual era apreciado por los periodistas, quienes escribían elogios artículos sobre él. Sin embargo, esta no fue su única estrategia. En varias ocasiones, Kaiser ofrecía dinero a los periodistas a cambio de que escribieran artículos en sus revistas, retratándolo como un talento excepcional al que las lesiones no le permitían brillar. Quería pruebas físicas contundentes que respaldaran sus supuestas lesiones, por lo que no conformaba solo con certificados médicos. No dejaba espacio para la menor duda. Además, tenía una idea dolorosa pero efectiva. Al comenzar un entrenamiento, pedía a uno de sus compañeros que le proponiera una fuerte patada que le causaría al menos un moretón. De esta manera podía dirigirse directamente a la enfermería, lo que servía como evidencia visual de su lesión, aunque se tratara de una artimaña dolorosa. Kaiser también era hábil para hablar solo por teléfono. Cuando sentía que las directivas y el entrenador estaban hartos de sus supuestas lesiones, tomaba un teléfono de juguete, se acercaba discretamente a algún directivo y comenzaba a hablar ficticiamente con representantes de equipos europeos. Les ofrecía lucrativas propuestas para un traslado al fútbol europeo, generando temor en los directivos y entrenadores de perder a un talento tan valioso. Este repertorio de engaños le permitió ser contratado internacionalmente, primero por un club mexicano y luego por uno estadounidense, aumentando sus ingresos. Sin embargo, su estancia fuera de Brasil fue breve y regresó a un club brasileño, esta vez al equipo Van Gogh. Aquí, las sospechas sobre sus mentiras eran evidentes y se rumoreaba sobre la farsa que había mantenido desde el inicio de su carrera. Además, el dueño del equipo era un mafioso local que detestaba a los jugadores holgazanes que intentaban aprovecharse. Llegó el día del posible debut de Kaiser y estaba en la banca de suplentes, nervioso por la inminente entrada al campo. Había una gran audiencia observando el partido, incluido el mafioso. Sabía que ya no podía fingir otra lesión, así que mientras hacía ejercicios de calentamiento, los segundos se volvían precisos, y todo indicaba que su engaño estaba a punto de desmoronarse de la peor manera posible. Pero justo antes de ingresar al campo, la mente ingeniosa de nuestro hábil impostor se ilumina de repente. De inmediato decide involucrarse deliberadamente a una disputa con un seguidor del equipo rival. Esta discusión escaló hasta llegar a la agresión física, lo que llevó al árbitro a no tener otra opción más que expulsarlo. Una vez más, Kaiser logra su objetivo. Sin embargo, todavía tenía que lidiar con la furia del mafioso. Tan pronto como tuvo la oportunidad, el mafioso se acercó para reprocharle la patética actuación que acababa de presenciar. La respuesta de Carlos fue que todo ocurrió porque el hincha lo estaba insultando, calificándolo como mafioso y traficante. Él no podía permitir que insultaran a la persona que le estaba permitiendo jugar en su equipo. Por supuesto, todo esto fue inventado por Kaiser, logrando que el mafioso se sintiera halagado y recompensado a sus jugadores estrellas con 6 meses adicionales de contrato. Después de su paso por el club Van Gogh, Kaiser obtuvo contratos con otros 4 clubes, 3 de ellos en Brasil y 1 en Francia. En cada uno de estos repitió las mismas estrategias. En su última aparición en un club, o más bien en su última actuación de no jugar, fue en el Vasco da Gama. Carlos Kaiser era un caso excepcional. Aunque no es un ejemplo a seguir, es digno de destacar por sus habilidades únicas. No cualquiera logra mantenerse en el mundo del fútbol durante casi 20 años, basándose en su carisma y astucia. Sin lugar a dudas, fue un futbolista inigualable. Después de retirarse, se dedicó a ser entrenador personal. No sé ustedes, pero a mí me parece un maestro de la estafa. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo logró todo esto con sus fallas constantes? Pues, a pesar de su falta de habilidad en el campo, logró mantenerse como jugador profesional durante casi 2 décadas gracias a su ingenio y carisma. Kaiser se especializó en simular lesiones y mantener una relación cercana con los medios de comunicación. Su astucia incluso le permitió obtener contratos internacionales. Después de su retiro, se convirtió en entrenador personal. Aunque su carrera estuvo lleno de engaños, su historia es fascinante y demuestra que en el fútbol, a veces, la inteligencia y la audacia pueden superar la destreza física. ¿Qué opinas tú acerca de este gran futbolista? ¿Lo admiras o le guardas un poco de recelo por todo lo que hizo? Te invito a dejar tu opinión en comentarios, suscríbete si no quieres perderte más historias de este tipo y te dejo este vídeo en la pantalla. Gracias por llegar al final del vídeo, nos vemos en una próxima ocasión. Déjanos un me gusta, nos ayudarías mucho.